Mi suegra abofeteó a mi hijo de 8 años, y esto cambió nuestras vidas. Lo que pasó esa tarde en la cocina rompió nuestra familia, y nadie estaba preparado para lo que vendría después. Una historia real de dolor, perdón y redención. El golpe sonó seco. No fue fuerte, pero fue suficiente. Un chasquido breve, como una puerta cerrándose de golpe, atravesó la cocina y dejó el aire suspendido. No te atrevas a volver a hablarme así, dijo Margaret, con la mandíbula apretada. Ethan se quedó quieto. Han 8 años, las manos pequeñas abiertas, los ojos muy grandes, llenándose de algo que no entendía. No lloró. Eso fue lo que más dolió. No, Lord. Yo estaba en el pasillo, con una bolsa de hielo en la mano por el tobillo torcido, y tardé un segundo de más en reaccionar. Un segundo que todavía me persigue. ¿Qué hiciste, Priga? Margaret giró hacia mí, rígida, como si acabara de romper algo, y no quisiera mirar los pedazos. Ethan se tocó la mejilla, no por dolor, sino por sorpresa, como si no creyera que hubiera pasado. Le estaba enseñando modales, dijo ella. Tu hijo me faltó al respeto. No supe qué decir. Mi cerebro buscaba palabras mientras mi cuerpo se adelantaba y me arrodillaba frente a Ethan. Ven, le dije. Suave en ven conmigo. Ethan me miró, y en sus ojos vi algo nuevo. No miedo, desconfianza, como si el mundo acabara de moverse un centímetro fuera de lugar. Mi nombre es Laura Michelle. Vivo en Riverbend, una ciudad pequeña de Ohio, que se presenta como tranquila, segura, predecible. Calles con árboles viejos, cafeterías con tazas astilladas, vecinos que saludan con la mano. Aquí, la gente cree que sabe quién eres después de verte 2 veces. Mi esposo, Daniel, murió hace 2 años en un accidente de carretera. Un camión que no frenó a tiempo, una llamada a las 3 de la mañana, una vida partida en 2. Desde entonces, Ethan y yo sobrevivimos como podemos, con rutinas, con silencios, con risas que aparecen cuando menos las esperamos. Margaret, mi suegra, se mudó con nosotros 6 meses después, para ayudar, dijo. Yo dije que sí porque estaba cansada, y porque una parte de mí necesitaba que alguien más llevara el peso por un rato. Margaret es de esas mujeres que creen que el amor se demuestra corrigiendo. Creció en una casa donde el afecto no se decía, se exigía. Daniel la adoraba, yo la respetaba. Hasta ese día, ¿qué te dijo?, le pregunté a Ethan en su habitación, cerrando la puerta. Nada malo, dijo él. Solo le dije que no quería más puré. ¿Y cómo lo dijiste? Dije no, gracias. Sentí algo caliente subir por mi pecho. Hiciste bien. Ethan frunció el ceño, pero ella se enojó. A veces los adultos se equivocan, dije, tragando saliva. Eso no significa que tú hicieras algo mal. Ethan asintió, pero no me creyó del todo. Los niños sienten cuando los adultos mienten para protegerlos. Esa noche, Daniel apareció en mis sueños. Estaba en la cocina, apoyado en la encimera, mirándome como solía hacerlo cuando no sabía qué decir. No la dejes, me dijo, a nadie. Me desperté con el corazón acelerado. Los días siguientes fueron tensos. Margaret no se disculpó. Actuó como si nada hubiera pasado. Preparó desayunos, dobló ropa, puso la lavadora. Ethan empezó a comer más rápido, a hablar menos. Cuando Margaret entraba a una habitación, él se iba. ¿Está exagerando?, me dijo ella una tarde. Los niños necesitan límites, no violencia, respondí en nunca. Margaret me miró con una mezcla de decepción y orgullo herido. Así crié a Daniel, y fue un buen hombre. Daniel murió, dije, sin pensar. No es un argumento. El silencio cayó pesado entre nosotras. Esa noche, Margaret empacó una maleta. No soy bienvenida, dijo. Me quedaré con mi hermana. Sentí alivio y culpa. Siempre viene en paquete. Pensé que todo mejoraría cuando se fue. No fue así. Ethan empezó a despertarse gritando, pesadillas, golpes que no veía venir. Una tarde en la escuela, empujó a un compañero que lo llamó rarito. Nunca había pasado esto, me dijo la maestra. Está cargando algo. Yo sabía que era. Una noche, mientras lo arropaba, Ethan me miró serio. ¿Tú me protegerías?, preguntó. Siempre. Aunque sea familia. La pregunta me atravesó como una cuchilla. Sobre todo, semanas después, Margaret llamó. Quiero ver a Ethan, dijo. He pensado mucho.
Anne acepté con miedo. Nos encontramos en un parque. Ella llegó con una bolsa de papel. Le traje su libro favorito, dijo. Ethan no se movió. Margaret se agachó frente a él. Lo siento, dijo, con la voz quebrada. Nunca debí tocarte. Ethan me miró. Yo asentí. Está bien, dijo él, después de un rato, pero no lo hagas otra vez. A Margaret lloró. Por primera vez, la vi pequeña. Pensé que ahí terminaba todo y me equivoqué. 2 días después, recibí una llamada de servicios sociales, una denuncia anónima, posible ambiente inseguro para un menor. El mundo se me vino abajo. Alguien había llamado. Alguien había dicho que yo permitía abuso. ¿Fue ella? Dije, temblando. Tiene que haber sido ella. Pero Margaret juró que no. Jamás haría eso. Dijo, nunca te quitaría a tu hijo. La investigación fue un infierno. Entrevistas, visitas, miradas que juzgan sin conocer. Ethan tuvo que contar lo que pasó otra vez. Una noche, lo encontré llorando en el baño. Es por mí, dijo. Todo es por mí. Me senté con él, en el piso frío. Nada de esto es tu culpa. Le dije a nada. El día de la audiencia, Margaret apareció, no estaba citada. Se sentó atrás cuando me tocó hablar. Mis manos temblaban. Cometí un error, dije. Dejé que alguien cruzara un límite con mi hijo, pero aprendí y no volverá a pasar. Margaret se levantó. Fui yo, dijo. Yo lo de Nancy. Sentí que el aire se iba. ¿Por qué? Pregunté. Porque pensé que así lo protegería, dijo. Porque no sabía cómo arreglar lo que rompí en el juez. La miró severo. Proteger no es destruir, dijo. La denuncia fue retirada en el caso. Cerrado. Esa noche, Margaret me llamó. No espero perdón, dijo. Solo quería decir la verdad. Coach sin responder. Pasaron meses en terapia, en conversaciones difíciles. Ethan volvió a sonreír, de a poco. Un día, me preguntó, ¿puedo llamar a la abuela? Lo miré largo rato. Si tú quieres. La llamada fue corta, torpe, inhumana. A veces, la gente no sabe amar sin hacer daño. A veces, la redención no borra lo que pasó, pero lo transforma. Hoy, Ethan tiene 9 años. Sigue siendo sensible, valiente. Sabe decir no. Y yo aprendí algo que ojalá hubiera sabido antes. Proteger a tu hijo no es gritar más fuerte. Es estar incluso cuando duele. Incluso cuando el golpe ya cayó y no puedes retroceder el tiempo. La cicatriz no se ve, pero está allí, recordándonos quiénes somos cuando alguien cruza una línea y quiénes elegimos ser después. El siguiente día, amaneció gris. Llovía suavemente sobre Riverbend y las gotas golpeaban las ventanas con un ritmo monótono, casi como un tambor que marcara la tensión que todavía llevábamos dentro. Ethan estaba en la cocina, dibujando, en silencio. Su concentración era casi palpable. Cada trazo parecía una forma de controlar el mundo que lo había asustado tanto. ¿Qué dibujas? Pregunté, acercándome con una taza de chocolate caliente. Un lugar seguro, respondió, sin mirarme. Me senté. A su lado era un dibujo grande, con casas pequeñas y árboles gigantes. Nadie se pegaba, nadie gritaba, nadie golpeaba, solo espacio. ¿Y dónde está la abuela? Pregunté con cuidado. Ethan levantó la mirada, y sus ojos estaban brillantes, dudosos. Está a lejos, San, pero no me da miedo, dijo. Finalmente, ese fue el primer momento en que sentí que algo comenzaba a sanar. La distancia le daba control. Él decidía cómo y cuándo enfrentarse al recuerdo. Esa tarde fui al parque, solo necesitaba aire. Caminé entre los árboles húmedos, observando a los niños saltar charcos. Cada risa me dolía un poco, pero también me recordaba que aún había inocencia que proteger. Me senté en un banco y saqué mi teléfono. Estaba tentada a llamar a Margaret, pero algo en mí me detuvo. Ella había hecho daño. Sí, ahí, pero también había tenido el valor de admitirlo. La culpa puede ser un puente si alguien está dispuesto a cruzarlo, pero ¿merecía Ethan ese contacto ahora mismo? No. Estaba segura. Mientras pensaba, escuché un grito familiar. Era Ethan, corriendo hacia mí, empapado, pero riendo. En sus manos, el dibujo de un lugar seguro. Mira, mamá, gritó, extendiéndomelo. Ahora es más grande,
Tiene un río y un perro. Lo tomé entre mis manos y sonreí. Era perfecto, su mundo estaba creciendo, y por primera vez sentí que, pese a todo, estábamos empezando a reconstruir algo real. Es maravilloso, dije. ¿Sabes qué? Vamos a colgarlo en la pared. Así siempre tendremos un recordatorio de lo que importa. Ethan asintió, saltando de emoción. Sus risas se mezclaron con la lluvia, y yo entendí, en ese instante, que proteger no era solo evitar el daño, era enseñarles que podían seguir adelante, que podían existir después del miedo. Semanas después, Margaret volvió a aparecer, esta vez sin bolsas, sin excusas, solo con la mirada cansada de alguien que había aprendido algo demasiado tarde. La vi desde la ventana mientras Ethan jugaba en el jardín. Los ojos de ella se encontraron con los míos, y hubo un instante de reconocimiento silencioso. Todos habíamos cambiado, todos habíamos aprendido. «Podemos hablar», me dijo. Finalmente, caminamos hacia la terraza, dejando que Ethan corriera con su bicicleta. Margaret bajó la voz. «No espero que me perdonen. Solo quiero que sepas que lamento todo en lo que hice, lo que causé, nunca volverá a pasar». Asentí. No era suficiente para borrar el pasado, pero era el primer paso. Y eso contaba. «Gracias por decirlo», dije. «Eso ya es algo». Esa noche, mientras arropaba a Ethan, me abrazó con fuerza. «Mamá», susurró, «¿todo va a estar bien ahora?» Lo miré, sintiendo como su confianza en mí reconstruía un poco la mía. «Sí, cariño», dije, «todo va a estar bien». Y por primera vez en meses, sentí que realmente creíamos en esas palabras, que no solo eran promesas vacías, sino un pacto silencioso de cuidado, de protección, de amor, un amor que no siempre es perfecto, pero que puede ser suficiente para sanar. El golpe ya había pasado, lo que quedaba era reconstruir, paso a paso, juntos. Ethan cerró los ojos, y yo me quedé ahí, escuchando cómo su respiración se calmaba. La tormenta afuera empezaba a amainar, y dentro de nuestra casa, un tenue rayo de luz se filtraba, recordándonos que incluso después del daño, la esperanza puede crecer. Pasaron meses. Margaret empezó a llamarnos de vez en cuando, siempre con respeto, siempre desde lejos. Ethan la escuchaba con cautela, pero ahora sonreía cuando colgaba. Habíamos encontrado un equilibrio delicado, una tregua forzada por el tiempo y la distancia. Una tarde de otoño, mientras recogíamos hojas en el jardín, mi teléfono sonó. Era un número desconocido. Contesté. «Laura Mitchell», preguntó una voz masculina, grave, profesional. «Sí, ¿quién habla?» «Soy oficial del condado de Riverbend. Tenemos información sobre un posible tutor legal para ETA y necesitamos que venga a la oficina». Silencio. «Hay un testamento de su padre». El corazón me dio un vuelco. Daniel había dejado algo que nadie mencionó antes. Llegamos a la oficina, Ethan apretado a mi mano. La secretaria nos condujo a una sala pequeña. Sobre la mesa, un sobre amarillo, marcado con su nombre, Daniel Mitchell. Lo abrí en dentro. Había cartas, fotos y un documento firmado ante notario. Daniel había dejado instrucciones específicas sobre la educación y cuidado de Ethan. No solo eso, sino una nota dirigida a mí. «Laura, sé que nadie puede reemplazarme, pero confío en ti. Protege a nuestro hijo de la manera que yo nunca pude». Sentí lágrimas calientes deslizarse por mis mejillas. Ethan miraba confundido. «¿Papá?», susurró. «Sí, cariño, papá todavía nos cuida», dije, abrazándolo siempre. Al salir, la ciudad parecía diferente, no más gris, no más rutinaria. Cada calle, cada árbol, cada rincón del parque donde Ethan corría, se sentía lleno de posibilidades. Habíamos sobrevivido al miedo, a la violencia, al dolor de la traición y la culpa. Habíamos sobrevivido al golpe invisible que deja cicatrices profundas, pero también a los pequeños actos de amor que reconstruyen el alma. Esa noche, mientras Ethan dormía, Margaret apareció en la puerta. Sin avisar, sin protocolo, solo estaba. Me miró con ojos cansados, sinceros. «Laura», dijo, «gracias por todo, por no dejar que mi orgullo arruinara a ese niño». «No tienes que agradecerme», respondí,
Solo haz tu parte. Se inclinó hacia Ethan, lo besó en la frente, y dijo, te quiero, pequeño, y siempre querré tu bienestar. Aunque tarde en aprender cómo. Ethan la miró. Ann no dijo nada. Solo esa aceptación silenciosa fue más poderosa que cualquier disculpa larga o explicación. Los días siguientes, algo cambió en casa. La tensión se volvió calma. Ethan volvió a dibujar en la cocina, pero ahora sus dibujos tenían puertas abiertas y caminos que llevaban a lugares nuevos. Margaret se quedó en el vecindario, ayudando de lejos, y yo sentí que por primera vez podíamos respirar sin miedo. Una noche, mientras mirábamos la televisión, Ethan se recostó sobre mí y susurró, mamá, creo que estamos bien ahora. Sí, cariño, dije, estamos bien, Ann, y lo estábamos, porque habíamos aprendido algo fundamental. La protección no siempre significa impedir el dolor. A veces significa atravesarlo, juntos, y enseñar que incluso después de un golpe se puede volver a confiar, a reír, a amar. El último plano es de Ethan corriendo hacia el parque, hojas cayendo alrededor, risas mezcladas con el viento, mientras Margaret lo observa desde la distancia. Laura lo sigue con la mirada, y la cámara se eleva mostrando Riverbend, una ciudad pequeña y llena de cicatrices, pero también de segundas oportunidades. El golpe había pasado, a la vida continuaba. Y ellos, de alguna manera, estaban listos para reconstruirlo todo, paso a paso. El invierno llegó silencioso a Riverbend. Las primeras nevadas cubrieron las calles, el parque, los techos de las casas, y la ciudad parecía más tranquila, más blanca, más limpia. Ethan miraba por la ventana, su respiración formando nubes sobre el vidrio. Mamá, dijo suavemente, ¿sabes qué es lo que más me gusta de la nieve? Qué cariño, que todo puede empezar de nuevo. Incluso si algo malo pasó antes. Ann sonreí. Él tenía razón. La nieve tenía ese poder, esa magia silenciosa de cubrir las cicatrices y permitirnos caminar sobre ellas sin miedo. Ese día salimos al parque. Margaret estaba allí también, un poco más cerca que antes, con una bufanda roja alrededor del cuello. Ethan corrió hacia ella. Luego se detuvo. Miró a los dos lados, evaluando. Por primera vez, no parecía confundido ni temeroso. Ann solo estaba. Hola, abuela, dijo, con una sonrisa pequeña, tímida, pero real. Margaret lo miró, y luego me miró a mí. No dijo nada, solo asintió. La aceptación no necesitaba palabras. Ethan se lanzó a la nieve, rodando, riendo. Margaret lo observaba, Laura también, y el aire frío se llenó de algo que no habíamos sentido en mucho tiempo en paz. Mamá, preguntó Ethan, después de un rato, mientras se sentaba a nuestro lado en un banco, ¿sabes qué aprendí, Chef? Que incluso cuando alguien te hace daño, puedes elegir amar de nuevo. Ann y yo, quiero eso. Sentí un calor enorme recorrer mi pecho. Era orgullo, Ann. Era alivio. Era la certeza de que estábamos reconstruyendo nuestra familia, con los pedazos rotos, pero más fuertes que nunca. La cámara se aleja, mientras Ethan corre hacia un grupo de niños que juegan en la nieve. Margaret lo sigue con la mirada, sonriente, pero distante. Yo cierro los ojos un momento, abrazando la bufanda de Ethan, que aún tengo en la mano. La música sube suavemente. La ciudad está cubierta de blanco, silenciosa y brillante. La tormenta ha pasado. Los golpes, las cicatrices, la violencia ya no definen quiénes somos. Solo quedan los recuerdos, las lecciones y la capacidad de amar, de proteger, de sanar. El último plano, Nathan saltando sobre un montículo de nieve, riendo, libre. Margaret y yo nos miramos, un pacto silencioso de respeto y límites. La cámara asciende lentamente, mostrando Riverbend dormida bajo la nieve, y sobre ella una luz tenue que promete nuevas oportunidades, nuevas risas, nuevas vidas reconstruidas. El golpe ya no duele tanto. Lo que duele ahora se convierte en fuerza. Lo que queda es amor. Fen.